El primer tema es, en el paciente asintomático, con un score de Framingham aumentado y función ventricular conservada, ¿es necesario evaluar la isquemia? A favor nos hablará el doctor Jorge Lowenstein y como antagonista el doctor Hernando Val, dos también maestros de la cardiología que no necesitan intervención. Gracias. Si me paso algún minuto, después me lo restan en el segundo o tercer round. Gracias. Decir que es un placer es una formalidad, porque la verdad que recibir golpes no es tan interesante. Hace 40 años hubo un enfrentamiento entre Mohamed Ali y Oscar Bonavena. Las apuestas eran 20-1. Ya todos sabían cuál era el final. Y esto se parece a algo parecido. Todos si quieren ganarse algunos pesos, apuéstenme a mí, pero es probable que pierdan. Realmente, y voy a mencionar algunas de las frases de Bonavena, ustedes no lo conocían, nosotros lo vivimos, era un personaje realmente interesante, y él solía decir, mejor perder a los machos que ganar a los cobardes. Hablar de paciente asintomático, es necesario evaluar isquemia. Hablamos de un paciente que no tiene angina, que no tiene equivalente, no tiene disnea, no tiene arritmia. ¿Y quién dijo que el interrogatorio es muy superior a cualquier prueba de esfuerzo con imágenes? La prueba funcional más importante es el interrogatorio. La angina, y en sus editoriales nos ha explicado el doctor Doval la importancia de saber interrogar muy bien. Tan importante, me decía en el vestuario ahora cuando nos cambiamos, es el peso de la angina, que un hombre de 50, 59 años, la probabilidad de lesión significativa de al menos un vaso es cerca del 90% si tiene angina pública. Así que acá me toca hablar del paciente asintomático. Por suerte tiene un score de Framingham aumentado, que sabemos del score de Framingham, es el más difundido en todo el continente, permite desarrollar modelos predictivos matemáticos conocidos como funciones de estimación de riesgo. Tiene 7 variables, si tienen 6, el sexo es la séptima, y todos han usado o usan este puntaje en la cual estas 6 variables le dan determinado puntaje y termina teniendo entonces, de acuerdo al puntaje, un bajo riesgo, un mediano riesgo, un alto riesgo. Alto riesgo, y de eso vamos a hablar, es el paciente que tiene un evento fatal o angina, también la pone, más de 20% a 10 años. Existen otros scores que tratan de reemplazarlo, pero tenemos que hablar del Framingham. Así que estamos hablando sin síntomas con factores de riesgo. Estudios funcionales, estudios anatómicos, hoy se discuten cuál es el mejor abordaje con el cual hay que comenzar. Indudablemente la anatomía queda reservada para muy pocos pacientes, los de alto riesgo. Más estudios, y estoy de acuerdo con el doctor, no quiere decir que sepamos más, porque muchas veces con esa información no sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que necesitamos saber en un paciente con probabilidad de ser coronario? Pues si es alta probabilidad que tenga un evento mayor o fatal, el Framingham nos lo dice, pero también tenemos que saber si tiene isquemia, su severidad y extensión, y si se puede hacer algo para reducir el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías? En el paciente asintomático, ¿qué estudio hacer? Ninguno. Esto es lo que dicen las guías. El paciente asintomático, ninguno de los estudios, ni funcionales ni anatómicos, estaría indicado. Pero es así, tenemos que creerle 100%. Entonces, ¿en quiénes debemos buscar si está asintomático? En un paciente de alto riesgo por Framingham, en un paciente diabético, historia familiar de enfermedad coronaria precoz, vamos a ver si existe o no isquemia silenciosa. El Framingham puede estar bajo porque no considera todos los factores de riesgo, hay factores no tradicionales, y no habla nada si el paciente ya es un coronario y fue revascularizado. Entonces voy a, más que nada, caso modelo. Este paciente de 60 años, antecedente de hipertensión, extabatista, diabetes, dislipemia, estrés laboral, no tiene angio. Se le solicita un eco con dispidana. Este estudio basal, absolutamente normal, no sé si llegan a ver. Claramente el paciente tiene isquemia. Este es un 4 cámaras. En el 2 cámaras se queda la cara anterior, la cara lateral. Claramente tiene isquemia, se dilata la cavidad, no hay ninguna duda, tiene una reserva coronaria baja, tiene un strain longitudinal que revela que hay un deterioro. Lesión severa del tronco izquierdo distal, se le indica cirugía. ¿Cuál fue la llave de este paciente? Es un diabético que tiene más de 10 años de evolución, además es hipertenso y dislipémico. Y la cardiopatía isquémica silente puede estar presente hasta en el 20% de los diabéticos.
Entonces, el riesgo de un diabético es igual al no diabético, con IAN previo, dice algunos de los trabajos. El DIAT en realidad no aconseja hacer estudios porque dice que tiene baja probabilidad, la baja tasa de evento, la ausencia de mejoría en el pronóstico de los pacientes estudiados y elevado costo económico. No lo recomienda. No estudiar todos los diabéticos asintomáticos, estoy de acuerdo, pero hay un grupo que hay que estudiar, que son los de larga duración, mayores de 40 años, con neuropatía, disautonía, otras enfermedades, 3 factores de riesgo, enfermedades vasculares asociadas, electropatológicos, vida sedentaria. Estos pacientes diabéticos, aún asintomáticos, deben estudiarse. Este paciente de 48 años se solicita test de isquemia a pedido del paciente, absolutamente normal en el basal. Ya cuando nosotros miramos con el eco vemos que tiene un alto flujo a nivel ostial, que nos hace sospechar que su reserva coronaria puede estar bajo porque tiene alto flujo basales turbulentos. El estudio es positivo, apical, anterior, claramente, septal, claramente, se queda toda la cara anterior, claramente, se queda el septum, la fracción de eyección baja, el strain baja, isquemia septoapical anterior, media, alta velocidad de flujo, subjetivo, lesión significativa. Lesión severa 3D, se colocó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el paciente pidió este estudio? El paciente pidió este estudio porque su hermano menor había tenido un IAM la semana anterior y había sido revascularizado. Y el paciente preocupado, pero siempre asintomático, consulta para realizarse el estudio. Cuando tiene un familiar cercano, de primer orden, y joven, y tiene un evento coronario, ese paciente, si es un hombre, tiene hasta 5 veces posibilidad más de tener enfermedad coronaria, o si es mujer, hasta 7. Y por último, este paciente de 75 años se solicita isquemia con niflidamol, la prueba también es positiva, francamente, paciente totalmente asintomático, prueba de control positiva, reserva coronaria baja, strain anormal, lesiones de la descendente anterior y de la circunfleja. ¿Cuál fue la llave diagnóstica? El antecedente de enfermedad carotídea. Y entonces este paciente, la prevalencia de enfermedad coronaria en esta población no es baja, no es baja. Así que, en conclusión, yo estoy de acuerdo en no realizar imágenes cardíacas de esfuerzo, imágenes no invasivas avanzadas en evaluación inicial de pacientes sin síntomas cardíacos, a menos que se encuentren presentes marcadores de alto riesgo. Y las pruebas de búsqueda de isquemia yo creo que deben realizarse, aún en pacientes asintomáticos, en pacientes diabéticos mayores de 40 años con las características que dijimos antes, antecedentes familiares muy pesados, enfermedad arterial periférica y riesgo anual mayor del 2% de eventos cardíacos, o sea, un score de Framingham alto. Así que te salvó el gol. No sé si recuerdan la pelea, Bonavena tiró a Mohamed Ali en el primer round, digamos, no fue en el primer round, pero lo tiró y lo salvó el gol. Después van a ver cómo terminó la pelea. Muchas gracias.